Bueno, pues en este video quiero compartir un trabajo que me ha costado un cierto tiempo reunir varias cosas. Por ejemplo, en este caso, tengo un diseño en AutoCAD que necesito pasar a código CNC, a G-Code, y voy a explicar cómo hacerlo a través de Inkscape. Esta información puede resultar relevante a la hora de convertir un diseño de corte para, para una lámina metálica, para una pieza en lámina metálica. Y pues además esta información no se consigue muy fácil en internet, por lo cual decidí darme a la tarea de hacer un video. Bueno, entonces, comenzamos por aquí. Yo descargué este archivo que es Inkscape. Este es un programa gratuito de código abierto, lo que significa que es pues libre para que todas las personas lo usen. Pertenece a un grupo de programas que se llaman New, si mal no estoy. Estos programas son todos libres, lo que pretenden es fomentar la educación, la cultura de la educación y la educación libre a nivel mundial. Les recomiendo mucho utilizar este tipo de programas, son bastante buenos. Bueno, pues hay algunas cosas que están como en versión beta, pero uno puede acomodarlas si así lo requiere. Con este programa estoy reemplazando un programa que tenía costo, que no era libre, sino era un programa que tenía costo y que veníamos utilizando en la empresa, pero se venció la licencia, entonces por eso fue necesario empezar a mudar a otro sistema, para lo cual usamos Inkscape, por una parte Inkscape y por otro lado otro programa que se llama CNC Viewer, que también lo encontré en internet, y se deja descargar de forma libre y pues me pareció que cumple los requerimientos que se necesitan para este caso. Bueno, entonces aquí tengo esta pieza que es una pieza para recortar, es una pieza pues bastante grande. Esto tiene aproximadamente cada una 3 o 4 metros, tal vez 4 metros de largo. Hubo que partirla en dos partes cada una de estas parejas. Entre cada pareja sale una pieza. Hubo que partirla en dos partes ya que la lámina comercial viene de 1,20 por 2,40, entonces pues para sacarlas en piezas de láminas comerciales, y además el brazo de la máquina también tiene la capacidad, es aproximadamente de 2 metros por 3 metros, una cosa así. Entonces por esta razón hubo que partirla en dos partes. Lo primero que uno debe hacer para iniciar el proceso es exportar de, de AutoCAD, exportarlo como Save As, con la herramienta de Save As, exportarlo en DXF, ojalá en la última versión. Yo esta parte ya la hice. ¿Sí? Yo esta parte ya la hice. Bueno, dejemos esto abierto acá, mientras tanto. Bueno, entonces para importarlo vamos a ir a la opción de archivo, aquí a importar. En la opción de importar entramos a pieza circular, abrir, y aquí usamos la opción de Manual Scale. Aquí hay Automatic Scale y Rate from File, pero necesitamos la de Manual Scale porque nos va a quedar en la escala real. Esta otra opción, por ejemplo, es para que lo coloquemos del tamaño de la hoja y de esta forma lo podamos imprimir lo que realmente necesitamos, hacerles una ruta de trazado para que la máquina lo lea, lo interprete y corte una lámina con esas medidas. Entonces, aceptar. Pareciera que no hubiera abierto nada, pero resulta que es una pieza muy grande en comparación a una hoja de papel, entonces está por fuera. Seguramente cuando nos enviaron el archivo a través de AutoCAD tenía algún problemita la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es que con esta herramienta de acá tenemos la opción de volverlo de color. Ya aquí nos apareció, este es relleno, la opción de relleno. Aquí tenemos la opción de darle desagrupar y vamos a borrar esta parte que no sé qué es, pero no lo necesitamos. Listo. Vamos por estas piezas, las ponemos acá. Y esta, aquí una pieza que había abierto antes seguramente. Bueno, entonces ya estas piezas, lo que nosotros necesitamos no es el interno, sino el contorno, realmente es lo que necesitamos. Entonces vamos a ir a trazo, le damos que se active la opción de negro y el relleno se lo vamos a quitar, lo vamos a dejar en translúcido. Pues aquí en el color del trazo, pues si bien está en negro,
lo otro que sucede es que la línea es muy delgada y no se alcanza a ver a simple vista y nos puede hacer cometer errores. Entonces lo que vamos a hacer es entonces es ponerle un grosor a la línea. Este grosor se lo damos a través de esta parte de acá, en este cuadro de diálogo que está aquí. Ups, creo que quedó demasiado grande. Suprimir 3. Listo. Ya con este grosor podemos ver lo que necesitamos, el borde de las piezas. La hoja sigue siendo muy pequeña, entonces vamos a usar la hoja como si fuera una lámina comercial, de tamaño comercial, para que nos dé la sensación de que estamos trabajando ya sobre la lámina. Entonces aquí en propiedades del documento entramos y le colocamos en el ancho, le vamos a colocar 1.20, que es el tamaño comercial, hasta en milímetros, entonces 1200 por 2400. Listo. Eso sería básicamente el tamaño comercial, así que vamos a coger estas piezas y las vamos a hacer, como habíamos dicho antes, en 4 láminas. Vamos a hacer, creo que la más interesante de hacer es esta que está a este lado. Vamos a desagruparlo previamente. Desagrupar. Y creo que la más interesante es esta, pues desde un punto de vista geométrico. Para que no nos incomoden estas, las vamos a eliminar. Y vamos a trabajar sobre esta exclusivamente. Bueno, para girar esta opción de acá. Posiblemente esta lámina nos va a quedar muy al ras, esta pieza nos va a quedar muy al ras en la lámina. Vamos a agrandar la hoja, que aunque no hay una medida comercial para esto, la siguiente lámina es de 8 pies por 20 pies, bueno, es mucho más grande, entonces, pero vamos a agrandar esta imagen porque no nos cupo, entonces que pues para el ejercicio no nos genera ningún problema. En el ancho pongámosle entonces 1500. Listo, ya. Para poder trabajar más cómodamente esto nomás. Listo. Ahora, aquí lo importante que hay que ver es que tiene un agujero, esta pieza tiene un agujero. Entonces, a la hora de cortar en la práctica, a la hora de cortar, cuando nosotros cortamos agujeros de una lámina, tenemos que cortar primero ese centro, ese agujero, y luego el contorno exterior me refiero, ya que este agujero, si cortamos el exterior, cuando vamos a cortar el agujero se puede descentrar, puede haber un desfase en el corte del centro. En una lámina tan grande no pasa, pero en una pieza más pequeña sí puede pasar, es muy posible que pase. Entonces primero siempre se corta el interno y luego la parte externa. Para la práctica es necesario hacer una entrada y una salida. ¿Por qué? Porque la máquina, cual sea la máquina, hace un piercing o punto de perforación, con bien sea plasma o bien sea oxicorte, hace un piercing o un punto de perforación. Entonces necesitamos hacerle una entrada y una salida, es decir, que aparte de la lámina se haga el piercing, el agujero con la máquina de corte, y luego ahí sí inicie su secuencia de corte y va a iniciar lejos de la máquina para que no afecte la esquina y va a terminar también lejos de la lámina para que no afecte la esquina. Entonces, para hacer este piercing lo que vamos a hacer es que vamos a pasarlo a modo de nodos. Seleccionamos este nodo, el nodo de la esquina, y le damos esta opción que es romper el nodo. Ya roto el nodo, aquí nos podemos dar cuenta que rompimos el nodo porque se deja pues mover. Ya roto el nodo, con esta herramienta de dibujar curvas de Bézier, seleccionamos el nodo y le damos doble clic acá y volvemos a hacer lo mismo por este lado. Este pues es el método que yo he desarrollado, puede ser que encuentren otra forma mejor de hacerlo. Esta es la forma como yo lo vengo haciendo. Con esto compruebo que efectivamente me quedaron unidos, que estaba bien hecho y listo, y ya. Como les dije anteriormente, la idea es que el piercing, el punto de perforación, quede alejado de la lámina, no vaya a quedar aquí en toda la punta porque daña la lámina, eso dañaría la lámina y si necesitamos luego esta pieza, la necesitamos para soldarla, aquí ya habría que hacerle otro trabajo diferente y pues esto ya genera un problema. Bueno,
De una vez aprovecho también para explicar otro detalle importante. Resulta que la máquina de corte por donde pasa, por el camino por donde pasa, deja una ranura o un kerf. Esa ranura, esa ranura más o menos en una lámina de media pulgada, HR hot roll de media pulgada, tiene una brecha de 3 milímetros aproximadamente si se corta con la boquilla ideal. Recordemos que en la boquilla aparece el número que se le debe dejar de kerf y el número de velocidad que se le debe poner a la máquina para que trabaje, y ese número viene señalado en milímetros por tiempo, ¿sí? Tantos milímetros en tanto tiempo. Eso viene en un instructivo que trae cada boquilla que uno compra, ya sea de oxicorte o de plasma. Y es importante tener en cuenta el kerf. Entonces, si la lámina está exactamente en la medida, si esta pieza está exactamente a la medida que necesitamos, vamos a tener problemas porque nos va a quedar 1.5 milímetros más pequeña por todos los lados. Entonces hay que pensar en eso y dejarle el kerf previamente. Ahorita, al finalizar, hay una parte donde podemos solucionar el tema del kerf en el caso de que nos haya quedado corto, pero ya lo solucionaremos en su momento. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo acá. Entonces le vamos a hacer una entrada y una salida a este círculo. Entonces otra vez, volvemos a la opción de nodos, al seleccionador de nodos, le damos doble clic, partimos el nodo, lo rompemos, ya aquí me aseguro de que tenga dos partes. Ya teniendo las dos partes, uso la herramienta esta de pluma, doble clic y otra vez doble clic. Esta herramienta solo funciona, a ver si aquí también cabe hacer otra aclaración importante. Esta herramienta solo funciona si está, esta herramienta de pluma solo funciona si está activo este punto. Es decir, si yo cojo esta herramienta, este puntero, y luego cojo esta herramienta y voy a hacer lo mismo, ya no me funciona, ¿sí? O voy a intentar añadirle secciones acá de corte, ya no me funciona, ¿sí? Ya esto queda aparte y es independiente y es otra cosa. Para que funcione hay que tener esta herramienta de nodos y darle acá, y ahora sí me paso para la herramienta de pluma y ahora sí le puedo hacer una sección más de corte, ¿sí? Bien, bueno, entonces ya tenemos la entrada y la salida. Ahora la parte que continúa, algo muy interesante de Inkscape es que tenemos la opción de que todo está en español. La opción de ayuda, digamos, si nosotros pedimos ayuda, esas opciones están sí en inglés y en otros idiomas, pero básicamente se puede trabajar en español y es muy productivo. Bueno, entonces, para hacer ahora ya tenemos la figura. Ahora lo que necesitamos es el código que le diga a la máquina qué es lo que qué es lo que debe hacer. Ese código es G-code, código G, que es el código del CNC. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es colocarle, a seguir ese proceso. Entonces, aquí no hay mucha información, así que a mí me tocó hacer mucho prueba y error, y todo esto está basado en prueba y error, y es posible que yo tenga alguna falla en mi proceso. Aclaro esto. Pero, sin embargo, es un proceso que funciona. También soy testigo de que funciona y me funciona a mí muy bien. Bueno, entonces aquí están las diferentes formas de hacer las herramientas de G-Code, ¿sí? De G-Code. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar los puntos de orientación. Estos puntos de orientación solo es darle a aplicar aquí, no más. Esperamos un momento y caramba, allá, listo. Ok, ya, están acá. Esos puntos de orientación es importantísimo que dependiendo de la versión, esta versión la acabé de descargar, esta versión de Inkscape, pero esto salía con un desfase. A mí me salía la pieza más pequeña en la realidad. Cuando yo lo iba a cortar en la realidad, la pieza me salía más pequeña. Y era porque esta segunda caja de texto no estaba a 100 unidades en X. En este caso ya está solucionado este problema con esta nueva versión de Inkscape. Esta está en 0,0 y la otra está en 100,0, o sea, 100 milímetros en X y 0 en Y.
Esta distancia es importantísima porque esto es lo que escalaría el dibujo. En el caso de que esta distancia esté mal, el dibujo puede quedarnos a la hora de cortarlo pequeño o más grande. Entonces es totalmente trascendental. Ahí ya viene solucionado ese error. En otras versiones de Inkscape no lo tenía solucionado. Bueno. Bueno, como hablábamos inicialmente, para cortar estos dos contornos, lo que tenemos que hacer es que primero la máquina debe cortar el interno y luego el externo, siempre, sin excepción. Puede ser que en este caso venga al revés, pero esto se soluciona desde AutoCAD. Es decir, si yo quiero que este me quede cortando de últimas, yo solo le doy, bueno, tendría que hacer varias cosas. Lo primero es, le voy a hacer una línea en el centro, solo con el objetivo de marcar, y voy a coger este círculo, le voy a dar control X y control B. ¿Sí? Ahora, lo que hice fue pegarlo, como volverlo a pegar encima, y al pegarlo encima, ya cuando yo genere la opción de generar código, valga la redundancia, eh, el programa va a empezar leyendo por acá. ¿Sí? Entonces este debe quedar como de últimas. Lo que puedo hacer es lo que acabé de hacer, pegarlo y ya, solo copiarlo y pegarlo y ya. Bueno, ahora sí volviendo a Inkscape, vamos a hacer, ya hicimos puntos, son en tres partes, este proceso se debe hacer en tres partes. El primero entonces es colocar los puntos de orientación, el segundo es otra vez G-Code Tools, y biblioteca de herramientas. De esto tampoco hay mucha información, entonces todo esto me tocó hacerlo a prueba y error. Esta herramienta predeterminada no nos funciona muy bien, es una herramienta que no nos funciona muy bien, o es decir, o funcionaría para otras máquinas. Cada uno, dependiendo de su máquina, necesitará seleccionar la que crea conveniente. En el caso de Oxicorta y Plasma, a mí me funcionó muy bien esta herramienta de Plasma, y hacer y aplicar. Espero un momento y listo. Esta pieza verde que está aquí es la herramienta, esto simboliza la herramienta, ¿sí? Entonces, si yo me acerco a ella, ya aquí puedo modificar el texto. Esta es la parte que me costó más trabajo porque todo me tocó a punta de prueba y error. Nada de esto lo necesito realmente, pero en algunos casos lo he eliminado y me genera errores. Entonces lo que voy a hacer es solo cambiar esta parte que es G-Code Before Path, aquí en esta parte. Entonces mi máquina, estamos hablando de la máquina Steel Tailor, me lee en esta opción la opción G41. G41 es Find Metal, o sea que la antorcha baje a buscar el metal. ¿Sí? G92 no lo lee como empezar desde el cero, sino G90, en mi caso y en mi máquina. Por eso cada uno tiene que revisar, dependiendo de su máquina, pues cuál es la opción que le conviene. G00 en mi caso, es trabajar con al vacío, es decir, es desplazamiento al vacío, es decir, que la máquina se desplaza, el brazo robótico se desplaza sin hacer ningún corte, solo se desplaza en vacío, sin hacer nada. Como por ejemplo cuando inicia hasta el primer punto de piercing es un desplazamiento vacío. Cuando termina y se desplaza hasta el segundo punto de piercing es otro desplazamiento al vacío. ¿Sí? Okay. Y M03, M02 M03 mi máquina no lo reconoce, entonces le voy a colocar M07, que es la que mi máquina sí reconoce. M7 significa encender antorcha, prácticamente es el momento de encender antorcha. G4 en mi máquina no funciona, no tiene ninguna función, entonces lo voy a quitar. Y G01 es movimiento en trabajo. Esta sí ya es cortando, esto es movimiento ya en trabajo. Ahora, aquí me genera un problema cuando yo dejo G41 por encima del G90, me genera un error. Lo que voy a solucionar pasándolo acá debajo. Tiene que estar primero G90. Primero yo le digo, lo primero que la máquina debe recibir es G21, luego G90 y luego todas estas coordenadas. Ahora, en mi caso, en la máquina Steel Tailor en la que yo trabajo, este código es M08. El M08 es
apagar el plasma, es decir, que es lo contrario a M07. Y además de M08 también hay que poner al finalizar cada path, cada párrafo, digamos, por decirlo de alguna manera, al finalizar cada párrafo debe estar la opción G40. G40, perdón, en G mayúscula. G40 es la opción de levantar la antorcha, despegarla de la lámina. Entonces, listo. Básicamente, ya aquí tengo configurada mi herramienta. Puede ser, como le digo, esta es una herramienta para mi máquina. Puede ser que en el caso de cada uno tenga una configuración diferente. Yo lo hice a prueba y error, entonces tardé mucho haciéndolo. No se encuentra mucha información sobre esto, entonces fue un poco dispendioso, pero bueno, ya pues por eso la verdad es que esta es la razón de hacer el video. Bueno, entonces ya teniendo la máquina y teniendo la herramienta, yo selecciono la figura, las dos figuras, y voy a extensiones. Esta es la tercera parte, G-Code Tools, y le coloco trayecto a G-Code. Entonces aquí lo que voy a hacer es generar ese código G. Aquí tengo que colocar un directorio, entonces caramba, esto lo debí haber hecho previamente. Entonces aquí le voy a colocar una carpeta nuevo, carpeta, y en esta carpeta le vamos a colocar código. Aquí vamos, abrámosla y voy a copiar este enlace de acá para pegarlo acá. Entonces este sería el directorio, ¿sí? En esta carpeta quiero que me guarde y se va a llamar entrenamiento, entrenamiento.ngc, pero no lo vamos a dejar ngc sino .txt, que es el que leen prácticamente todas las máquinas, leen txt, entonces lo vamos a dejar en txt. En mi caso me funciona muy bien así. Listo. Esas son opciones. Esta de acá la tienen que marcar una sola vez. Cuando se marca, después de una vez marcada, ya no hay que volver a marcarla de nuevo, solo se marca una sola vez y listo. Y bueno, nada, ya tiene que estar en esta ventana o si no sale un error. Esos son errores pues del programa, no sé por qué. Yo lo que hago es que entro a las otras pestañas, solo las miro y regreso acá y siempre me quedo en esta para aplicar, porque si le doy a aplicar no me genera el código solo por el hecho de no estar en esta ventana ubicado. No es, bueno, es algo del programa. No se ha definido la herramienta de corte. Aquí estoy teniendo un problema con la herramienta de corte predeterminada. Vamos a ver si lo crea, y si no lo crea tendría que volver a hacer la herramienta de corte. No lo creo, entonces significa que tengo que volver a hacer la herramienta de corte. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar esta información que yo ya había modificado acá. Ya que yo ya la hice, entonces voy a copiarla. ¿Sí? Voy a coger esto, voy a eliminar esta herramienta. Carambas. Bueno, pues parece que esta nueva versión tiene nuevos parámetros, como por ejemplo que para generar la herramienta haya que tener seleccionado la pieza que vamos a cortar. Entonces vamos a hacerlo de esta manera: G-Code Tools, biblioteca de herramientas, plasma, la opción plasma, aplicar, y listo, por ahí debe estar ya generada. Aquí está. Entonces lo vamos a llevar por aquí para que nos quede más cercana de ver. Y vamos a modificarle los códigos para que sean los que necesitamos para la máquina. En mi caso, pues ya saben, en G41 se necesitaría, G90 para iniciar desde cero, M07, el G4 en mi máquina no existe, de suprimir. Y el G41 debe estar debajo del G90 porque va primero el G90 en el caso de mi máquina, que es una Steel Taylor. Ahí queda más. Esto va aquí, listo. Vamos a coger esto y desplazar un poquito esta caja de texto para arriba, listo. Y ahora esta, en M07 le vamos a poner M08, que es para el de apagar el plasma, y luego aquí G40, que es el de levantar la antorcha, G mayúscula 40, que es para levantar la antorcha, y listo. Bueno, básicamente de eso se trata. Ya tenemos el código, creo que bastante bien.
Sí, listos. Entonces vamos otra vez, seleccionamos ambos objetos que le vamos a generar la ruta de desplazamiento de la máquina, G-Code Tools y trayecto a G-Code. Me desplazo por entre las pestañas, pero me quedo nuevamente en la principal, aplicar, espero un momento y voy aquí a la última, listo, creo que ahora sí ya quedó bien generado. Entonces aquí tenemos el código que se requiere. Este código debe estar, la arquitectura del código, digamos, debe estar así. G21, que es trabajar en milímetros. ¿Sí? G90 en el caso de esta máquina, luego, posteriormente G90, estos son desplazamientos. G00 recordemos que son desplazamientos en vacío, es decir, sin cortar. Entonces G90 que es desplazamiento, G90 que es empezar desde el 0,0 de la máquina y G41 que es bajar a cortar y el M07 que es el de activar la antorcha, bien sea la antorcha de plasma o la antorcha de oxicorte. Y aquí M08 es el contrario de M07, que es apagar la antorcha, y G40 es el contrario de G41, que sería en este caso desplazamiento hacia arriba, regresar, contraer la antorcha, digamos. Listo. Y vuelve a pasar lo mismo otra vez aquí. G90 aquí ya es innecesario, pero bueno, el código lo pone y creo que no hay problema. Y vuelve a estar G41, M07, todo el código de movimiento, todos estos son códigos de movimiento, que se desplace en X y en Y, y vuelve a estar M08 y G40. Para finalizar es importante que esté el M2. M2 es como fin de la transmisión, más o menos es lo que lee la máquina. Ahora, yo descargué el CNC Viewer con el objetivo de poder abrir este tipo de archivos desde el CNC Viewer. Entonces, listo. Lo acabo de descargar hace un momentico. Me gusta trabajar con esto aquí así. Aquí me muestra varias caras de la pieza que vamos a trabajar. Por aquí abrimos escritorio, código. Vamos a abrir este código. Listos. Esta es la pieza que vamos a trabajar. Ya está aquí están todos los desplazamientos que va a hacer la máquina. ¿Sí? Y a medida de que yo me desplazo por entre el código, él me va a decir cuáles son los desplazamientos que está haciendo. Y me dice listo, y así va a terminar. ¿Sí? Aquí nos quedó perfecto porque está empezando por el círculo pequeño interno y luego por el exterior, que es como se debe hacer siempre. Y listo, y finalizar. Ahora, en la máquina Steel Tailor, toda esta carreta, digamos, le genera problemas a la máquina y la máquina no la lee. Entonces a mí me ha tocado darme la tarea de borrar todo esto. Mi hermano ya creó un archivo que ayuda a borrar todo esto sin necesidad de estarlo borrando de forma manual. Por ejemplo, en este caso, G00Z5000 es un desplazamiento en el eje Z, entonces en altura, y eso la máquina no lo lee, no lo necesita. Esto sería como para un grabador de madera o algo así, que necesita velocidad y tiempo y una altura y ese tipo de cosas. Esta máquina no necesita este elemento, entonces lo voy a borrar. G00, esto también es un movimiento, G00 es desplazamiento en vacío, en X muévase tanto y en Y muévase tanto. G90, esta parte de acá la puedo borrar. Como les comento, todo esto es carreta que sobra. Este F500 es bien importante porque este F500 es velocidad. Si le dejamos F500, en mi caso, en el caso de la máquina en la que yo trabajo, dejarle F500, cualquier F significa que varía la velocidad de la máquina. Entonces, si la máquina nos empieza a trabajar lenta o demasiado rápida para nuestros gustos, porque aquí le dejamos el F, cualquier F algo. Entonces hay que eliminárselo. Todo esto lo quito. Todo este código lo borro. Este código no necesito nada de este renglón, entonces G01 es un movimiento en Z que es en altura y no lo necesito, entonces lo borro todo y lo pego arriba. Este también es un código que todo el renglón no lo necesito, entonces lo borro todo.
realmente debería de quitar estos espacios, todos estos espacios y lo que esté en Z y F. Recuerde que todo lo que es F es movimiento, entonces velocidad de movimiento. Pero ponerme a quitarlo se vuelve muy dispendioso. Pero lo que yo hice inicialmente, yo revisé el código que leía la máquina a perfección, entonces él no tenía espacios vacíos ni nada de eso, sino era código pegado. Entonces, bueno, pues nada, eso es lo que yo hice inicialmente, retiré todo el código que no necesitaba. Aquí voy a retirar solo el código, como el más innecesario, pues por decirlo de alguna manera. Sí, esto es desplazamiento en Z que no lo necesito. Esto sí es desplazamiento en vacío que sí necesito, es que se mueva en X y en Y. Esto de acá no lo necesito. Todo lo que diga Z no lo necesito. Todo este renglón, no, el renglón no, el G41 sí me sirve para que la antorcha baje a buscar la lámina. G00, este renglón sí no lo necesito porque es una coordenada de altura. M07, esto no lo necesito. Y Z1, esta es una coordenada de altura, entonces borro todo el renglón porque no lo necesito para nada. Esta es otra coordenada de altura, lo borro porque no lo necesito. Estos sí ya son coordenadas de movimiento en X y en Y. Y le voy a quitar el F, importante, vuelvo y repito, quitárselo para que no nos genere errores de velocidad. El F es velocidad. Aquí, como les comento, la idea es borrar todo lo que no se necesita con el objetivo de que la máquina trabaje muy bien. Yo ya tengo un programa que mi hermano me desarrolló que me sirve eh, para borrar todo esto automáticamente, pero pues todavía está en proceso. Ese programa no está funcionando 100%. Este M5 no lo he usado y cuando lo quito no me genera nada, ningún problema, entonces lo quito. Y al final que finalice con M2. De pronto puede ser que para actualizar esto lo que debo hacer es darle guardar aquí, guardar, y otra vez lo vuelvo y lo abro y listo, y ya sale ya sé que está guardado. Este es el código que voy a llevar a la máquina. Voy a mostrar a continuación un video que no es de esta figura, sino es de otra figura que hice ya trabajando en la máquina, pero es otra figura igualmente que traje de Inkscape, que es producto del código que genera Inkscape y que funciona muy bien. Entonces vamos a ver cómo funciona en la máquina, como un videito muy cortico y listo. Y básicamente eso es. Algo importante para terminar, este G41, estamos hablando inicialmente del kerf. El kerf es la ranura que queda del corte y eso es importante tenerlo en cuenta porque puede quedar la ranura más grande o más pequeña. El G41 es corte por vamos a ver si lo recuerdo bien, corte por la derecha, si mal no estoy. Significa que si yo en la máquina le aumento el kerf, él me va a aumentar hacia la derecha del corte. Es como si uno se pusiera en la posición en la que va a cortar la lámina y él va a agrandar hacia la derecha el corte. Entonces hay que tener mucha precaución con eso porque si yo voy a cortar en sentido counterclockwise, en contrario de las manecillas del reloj, es decir, hacia acá, al contrario de las manecillas del reloj, necesito el G41 o el G42 dependiendo de lo que yo necesite, ¿sí? Dependiendo del lado al que yo quiera dejar el kerf, la chatarra, lo que no voy a usar, ¿sí? Porque este detalle nos puede hacer que se nos desfase la pieza en 1.5 milímetros en el caso de una lámina hot roll de media pulgada en adelante. Podría hacer que la brecha que quede nos dañe, y si empata exactamente en otra pieza, hay que hacer mucha soldadura, bueno, hay que hacer un remiendo tremendo, terrible, feo y todas estas cosas. Entonces no, hay que revisar bien el G41 y el G42. Esos dos son de posicionamiento de la chatarra, o sea, hacia qué lado va a quemar. O si no, pues uno ya previamente desde AutoCAD trae el archivo con ese 1.5 descontado o agrandado, con el objetivo de que la pieza le quede al tamaño que debe ser. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta para que en el resultado pues no tenga problemas. Si lo deja en G41 y no le va a poner kerf, le va a pasar exactamente por donde lo está marcando.
igual en el G42. La diferencia entre el G41 y el G42 es que agranda hacia la izquierda o hacia la derecha, que la chatarra queda por la izquierda o por la derecha. Este es un concepto un poquito complejo, hay que sentarse a pensarlo detenidamente. Y pues nada, ahí ya vamos a ver entonces un video donde es trabajo en la máquina. Bueno, y en esta última parte pues estamos observando el lugar donde se encuentran las máquinas de corte. Son máquinas con aditamento de doble antorcha para cortar piezas inferiores a 70 centímetros. Se hace con el objetivo de ahorrar tiempo y un poco de gas. Y aquí pues quiero que se observe principalmente que el código G41 y G40 baja y sube la antorcha. Y como se nota en el indicador, esta piecita roja que aparece en la pantalla es la que nos va diciendo dónde va la antorcha. Esto es un desplazamiento en vacío, como venía contándoles al principio del video. Y también otra cosa que quiero que se observe aquí es que el M07 y el M08 es el código que activa la válvula solenoide para que deje pasar el gas, el oxígeno de corte, perdón. Cuando se activa, cuando aparece el M08 o el M07, se activa y se desactiva la válvula solenoide, que es la que deja pasar el oxígeno de corte, y ahí es donde se acaba el recorrido en vacío. En esta esquina estamos observando cómo llega el puntero rojo y baja la antorcha. Básicamente este video solo era para eso. Ahora en este nuevo video le estamos haciendo es mostrando un desplazamiento en modo prueba. Este modo prueba lo trae la máquina con el objetivo de mostrar cómo el recorrido rápido, cómo lo haría la máquina, y para que se desplace en un espacio y podamos ver que sí funciona, que trabaja bien, que los códigos están en orden, que los códigos están funcionando. Aquí podemos hacer una especie de chequeo rápido de que todo está funcionando perfectamente. Bien, bien importante este punto. Y en esta última parte entonces tenemos ya la máquina trabajando con la antorcha de plasma, es un plasma de 80 amperios. Y pues nada, solo es para mostrar ese último paso del rendimiento de la máquina, el funcionamiento de la máquina. Listo, y pues eso es todo, básicamente de eso se trata. Espero que les haya llamado la atención. Recuerde que podemos dejar todas las observaciones en las cajas de comentarios de abajo, y pues cualquier cosa con muchísimo gusto, todo lo que se ofrezca pues con mucho gusto, y nada, chévere, nos vemos en una próxima.